Bienvenido, gracias por estar acá, gracias por unirse, gracias por dedicar un espacio de su tiempo al iniciar este día, para que juntos alabemos al Señor y busquemos su presencia a través de la oración y a través de su palabra. Así que bienvenidos, mis queridos hermanos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por la linda oportunidad que tú nos das este día de poder comenzar, Señor, adorándote, buscando tu presencia, Señor, agradeciendo las bondades que vienen de ti, Señor, para cada uno de tus hijos, para cada uno, Señor, de tus siervos. Gracias, Padre. Oramos, Señor amado, pidiendo tu ayuda para nuestros hermanos que están enfermos y que necesitan, oh Dios mío, esa ayuda oportuna, Padre, que viene de ti, Señor. Oramos por nuestro hermano Napoleón Mina. Señor, bendícelo, toca su vida, Padre, restaura todo ese sistema circulatorio, Señor, todo daño, Padre, que haya recibido en su cuerpo, Señor, después de este impacto. Señor, restaura a tu Hijo, levántalo con poder, Padre, para gloria de tu nombre, Señor amado. Mi hermano Oscar Bonilla, Señor, bendícelo, levántalo, glorifícate en él, Padre mío. Haz el milagro, Padre, de sanidad en la vida de tu siervo, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos por nuestro hermano Arnoldo Reyes, Padre, también por su hijo. Oramos que tú, Señor amado, puedas obrar en su vida, Señor, puedas sanar a tus hijos, Padre. Mi hermano Francisco, Señor, por su hijo Francisco, Padre, bendícelo. Señor, restaura, levanta con poder las vidas de tus hijos, Señor amado, que en este momento necesitan ese toque milagroso, sobrenatural, poderoso que viene de ti, Padre. Extendemos nuestras oraciones, Señor, a cada uno de mis hermanos que probablemente no tengamos la información, pero tú sabes, Padre, las circunstancias de salud, las circunstancias, Señor, de prueba que cada uno está pasando, Padre. Aquellos hermanos que están desempleados, Señor, aquellos que están inseguros de qué sucederá el día de mañana, Señor, en los próximos días con relación a su trabajo, a su negocio, a su empresa. Padre, pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia, tú, mi Dios, puedas fortalecerles, ayudarles, Señor. Oh, mi Dios, si por alguna razón, Padre, los trabajos, las oportunidades se cierran, Señor, tú eres el Dios que abres puertas, unas nuevas oportunidades, Señor amado. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, que traigas esa cobertura sobre cada uno de mis hermanos, sobre su familia, Padre. Bendice a cada familia, bendice a nuestros hijos, bendice, Padre, este país, esta nación. Señor amado, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que el espíritu de arrepentimiento y de búsqueda, Señor, de humillación para buscarte a ti, Padre, sea manifiesto en este país, Señor amado. Oh Jesús, trae paz, trae justicia, trae unidad, Señor, en el gobierno, en los líderes de este país, Señor amado, para tomar las medidas correctas, las medidas oportunas, Señor, para enfrentar esta situación que estamos viviendo hoy en día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos pidiendo esa cobertura, Señor, pidiendo ese avivamiento espiritual, Señor, sobre todo nuestro país, sobre tu iglesia, sobre todo, Padre, y también, Señor amado, en las familias, en el corazón de cada uno de nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesús, a ti te damos la gloria, Señor, y pedimos, mi Dios, que en tu nombre, Jesús, bendiga, Señor, con tu salvación este país, las naciones del mundo, Señor, que cese toda mortandad, Padre, que intervenga, Señor, para destruir el poder de la enfermedad. Por la llaga de Jesús, Señor, fuimos curados de enfermedades y pedimos esa cobertura. Señor amado, gracias por la oportunidad que tenemos este día de poder adorarte, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor, lo pedimos. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, qué bendición. Un nuevo día, nuevas oportunidades. El Señor dice que son nuevas cada mañana sus misericordias. Significa que usted y yo hoy estamos una vez más frente a una nueva dotación de la misericordia de Dios. Tenemos nuevas oportunidades de parte de Dios, nuevas bendiciones, nuevo respaldo, nueva guianza
nueva fidelidad. Es decir, todo se renueva cada día por la misericordia de Dios. Así que nosotros tenemos que disfrutar de esas bondades del Señor, abriendo nuestro corazón, creyendo, hermanos, porque no olvidemos que la fe es como el brazo que se extiende para recibir las bondades de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible recibir algo de la mano de Dios. Entonces la fe debe estar siempre, hermanos, como punta de lanza en nuestro corazón para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas, poder ver las bendiciones del Señor sobre nuestras vidas. Vamos a ir, hermanos, a la palabra del Señor, como lo habíamos anticipado en esta mañana. Vamos a hablar bajo el tema la restauración nos impulsa hacia nuevas oportunidades. La restauración nos impulsa hacia nuevas, ¿verdad?, bendiciones, nuevas oportunidades que Dios nos da en su infinito amor y en su infinita gracia. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, el capítulo 22 del Evangelio de Lucas y versículo 31. Ahí vamos a centrar hoy nuestra atención. Dice Lucas capítulo 22 y versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Esta es una historia del caminar del apóstol Pedro, bueno, conocido posteriormente por el apóstol Pedro, un discípulo del Señor que falló. Es decir, que en un momento donde él mismo había prometido que iba a estar con el Señor hasta el final, pero le falló al Señor en ese momento específico. Quiero decirles, mis hermanos, que por el mismo hecho de que los seres humanos somos mortales y que todavía caminamos con esta naturaleza débil, frágil, como lo es la naturaleza humana, estamos expuestos a fallar. Es decir, si fuéramos perfectos, ya no estaríamos en este mundo, ya estaríamos con el Señor, porque en la presencia de Dios no habrá imperfección, allá todo será perfecto. Sin embargo, mientras estemos sobre la faz de la tierra, la debilidad humana nos persigue, ¿verdad? Está ahí en nuestra naturaleza. Con esto no quiero decir de que el hecho de que haya debilidad en nuestra vida sea una licencia para fallar, una licencia para pecar, una licencia para vivir una vida descuidada, no. De hecho, el Señor nos manda, nos insta a que nosotros podamos vivir de una manera que sea agradable a Él. Sin embargo, no debemos de olvidar, debemos de mantener siempre latente, hermanos, nuestra debilidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros podamos, con mayor razón, estar buscando al Señor, estar ligado a Él, buscando, dependiendo de Él, porque solamente a través de la dependencia de Dios es que nosotros podemos tener las fuerzas, la capacidad espiritual para poder enfrentar las debilidades con la fortaleza que viene de Dios. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo él a la iglesia de Éfeso: hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, Pablo estaba consciente de la naturaleza débil que le acompañaba, pero él había encontrado en Cristo la fuente de la fortaleza para no desmayar, para no claudicar, para levantarse si había algún momento de debilidad,
fortalecido en el poder de Dios. Entonces, cuando hablamos de este tema, la restauración nos impulsa hacia nuevas oportunidades, es porque realmente, hermanos, aun cuando en algún momento determinado, como el caso de Pedro, le falló al Señor, pero Dios tenía nuevas oportunidades para él. Y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón compartirle esta mañana. Amado hermano, Dios tiene nuevas oportunidades para nosotros en su infinita misericordia. Probablemente usted esté preocupado por su trabajo, por su empleo, por su empresa, o preocupado de qué será lo que va a suceder el día de mañana, en el futuro, con todo lo que se habla, con todo lo que se dice, lo que escuchamos. Pero amado hermano, no olvidemos que Dios está con nosotros y Él es el que conoce ya el camino. Él ya sabe lo que está por venir, Él ya conoce lo que está en el futuro. Y si usted y yo confiamos en Él, definitivamente Dios, aún en medio de las crisis más oscuras, más difíciles que atravesemos, Dios nos dará siempre su bendición. El Señor Jesús en este mismo libro o Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, narra una parábola, bueno, hay tres ahí, pero hay una que la conocemos como la parábola del hijo pródigo. Esta es una parábola que trata de un padre con dos hijos, ¿verdad? Uno de los hijos un día le dice: Padre, quiero que me des la herencia que me corresponde, quiero independizarme probablemente, quiero conocer el mundo, quiero ver si puedo iniciar yo mi propia vida. Y el padre, dice la Escritura, le dio la herencia. Tomó la herencia y se fue por el mundo. Y hay un versículo ahí, hermanos, en el capítulo 15 que me gustaría recordarlo acá, porque en el versículo 13, fíjese lo que dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes. Y esta frase me llamó la atención, dice: viviendo perdidamente. O sea, su vida fue un desastre, ¿verdad? Su vida fue una vida de perdición. Dice: viviendo perdidamente. Sin embargo, aunque dice ahí la palabra que destruyó la herencia, la gastó, la malgastó, sin embargo, después, al verse en bancarrota, al verse sin nada y sobre todo, me imagino con un sentir de culpabilidad por el hecho de que había malgastado la herencia que su padre probablemente le había costado toda su vida, el poder ahorrar para poder bendecir, ayudar a sus hijos, y que de repente, en unos pocos días, ya todo aquello se había disipado. Gracias a Dios, que dice la palabra que entró en sí, o sea, pensó, y me imagino que aquí es la obra del Espíritu Santo cuando trata con el hombre, le hizo entender que lo que había hecho era un pecado, no solamente contra el Padre, sino contra Dios. Y gracias a Dios que él reaccionó y se arrepintió de haber pecado, se arrepintió de haber fracasado, se arrepintió de sus actitudes que lo llevaron a la bancarrota. Pero lo que quiero resaltar es que cuando él vuelve, dice la parábola, a la casa del padre, su padre lo estaba esperando. De ahí, hermanos, qué lindo. Su padre lo estaba esperando, me imagino, con los brazos abiertos, viendo hacia el horizonte. Probablemente el papá todos los días se levantaba y veía hacia el horizonte y esperaba la llegada de su hijo. Y cuando llega lo abraza, lo viste, le pone un anillo, le pone calzado. Bueno, ustedes saben los detalles de la parábola. Lo importante aquí, hermanos, es que lo que procuro resaltar es la actitud del padre, ¿verdad? La actitud de ese padre que, a pesar de que su hijo le había fallado, a pesar de que su hijo lo había deshonrado, a pesar de que su hijo había malgastado la bendición que él le había heredado, lo recibió, lo perdonó, lo hizo entrar de nuevo a casa, hizo fiesta para él. Hermanos, ahí podemos ver, de alguna manera, Dios nos ilustra en esta parábola
Hermanos, lo que es el amor de Dios. Dios, hermanos, siempre tiene una oportunidad para nosotros. Dios siempre tiene brazos abiertos para nosotros. Por supuesto, no quiere decir de que Dios pasa por alto el pecado, porque ya mencionamos que este hombre se arrepintió de sus pecados. Se arrepintió de haberle fallado y le pidió perdón al Padre por haber fallado. Pero lo lindo es, hermanos, que en Dios siempre tenemos esperanza. En Dios siempre, hermanos, hay algo nuevo que Él puede brindarnos el día de mañana. No importa cuál sea la condición, la circunstancia, no importa cómo nos sintamos este día, hermano. Probablemente nos sintamos como, quebrantados, nos sintamos sin esperanza, nos sintamos que no tenemos de dónde tomarnos, agarrarnos. Sin embargo, hermano, Dios tiene nuevas oportunidades, Dios tiene para nosotros bendición si nosotros aprendemos, por supuesto, a confiar en Él. En el caso del tema que nos ocupa, la restauración nos impulsa a nuevas oportunidades. Quiero verlo, hermanos, en el caso de la vida de Pedro, en tres partes así muy puntuales. Primero, ver el llamamiento y el caminar de Pedro con Jesús. La palabra de Dios, hermanos, nos dice, y vamos a hablar aquí de la conversión de Pedro. Pedro conoció a Cristo y nació de nuevo, por decirlo de esa manera, es decir, se entregó a Cristo por la ayuda de su hermano. Su hermano lo llevó a Cristo. Ahí eso lo narra el Evangelio de Juan, capítulo 1, entre los versículos 40 en adelante, se menciona la manera como este hombre llamado Pedro o Cefas en aquel momento conoció al Señor. Una conversión linda. Pedro comenzó a seguir al Señor. Más adelante, el Señor le hace un llamado para el servicio. Si usted lee Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19, el Señor comienza a llamar a cada uno de los discípulos que posteriormente se conocerían como los apóstoles. Entonces Pedro comenzó, después de su conversión, comenzó a caminar con el Señor, aceptó ese llamado, abandonó su trabajo de la pesca y siguió al Señor Jesús, se convirtió en su discípulo. Pedro también fue testigo del poder de Dios. Pedro fue testigo de muchos de los milagros que Jesús hizo, milagros de sanidad, milagros de multiplicación del pan, los milagros de calmar la tempestad en el mar, milagros de resurrección de muertos. Hermanos, es decir, Pedro fue testigo ocular de todas las cosas maravillosas que Jesús dijo, que enseñó, pero también que Jesucristo hizo. O sea, él era un hombre muy, muy cercano al Señor. Por otro lado, también Pedro fue participante del servicio activo en la obra del Señor. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, encontramos ese pasaje que habla de la misión de los 70, cuando Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 y los envió a predicar. Y Pedro fue uno de los que vio el poder de Dios descender del cielo, hermanos, quebrantando el poder de Satanás. Él vio milagros, él mismo fue instrumento para que los milagros de Dios sucedieran a través del poder de Dios. Es decir, fue participante, hermanos, activo del poder del servicio. El Señor le dio un anticipo de lo que el ministerio de Pedro sería más adelante, bajo la unción, bajo la bendición del Señor. También, hermanos, podemos decir que toda la vida de Pedro, la familia, fueron bendecidos con el ministerio del Señor Jesús. Lo que pretendo decir con esto, hermano, es que nosotros podemos estar muy activos en las cosas de Dios, podemos ver el poder de Dios incluso, podemos ser instrumentos del poder de Dios, pero eso no nos exime de guardar nuestra vida, porque hay acechanzas que nos rodean y que pueden apartarnos del camino del Señor. En el versículo que hemos leído, y aquí quiero entrar a la segunda parte de la vida de Pedro, que le llamaría yo la caída de Pedro, su fracaso. Notemos una cosa muy importante en el versículo 31. Fíjese, esta fue la causa. Bueno, podríamos decir que hay dos cosas aquí
que se unieron para causar la caída de Pedro. Primero dice el versículo 31, leyéndolo de nuevo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El primer factor que vemos aquí, hermanos, de la caída es la actividad de Satanás sobre la vida de los hijos de Dios. Es decir, de aquellos, no solamente los hijos de Dios, por supuesto, todo ser humano es atacado de una u otra manera por el poder, hermanos, maligno, el poder de Satanás. Algunas personas no creen en Satanás, algunos creen que es algo mitológico, algunos creen que es una fábula, algunos creen que es una invención de los pastores de las iglesias, pero la verdad es que, hermanos, Satanás, ese ángel caído, ese ángel precioso en un tiempo delante de Dios, hermanos, que cayó de la gracia divina, se convirtió en el agente del mal en todas las generaciones hasta el día de hoy. Y debemos, hermanos, reconocer que la actividad de Satanás es una actividad permanente, continua, y eso no lo hemos de olvidar. Yo creo que parte de la razón por qué muchas veces caemos en las tentaciones o caemos en un fracaso espiritual o de otra índole en nuestra vida espiritual es porque, hermanos, nos dormimos. En algún sentido pensamos o nos descuidamos o bajamos la guardia, como dicen por ahí, hermanos, y dejamos de percibir la realidad de la obra del enemigo. Mire, le voy a leer rápidamente algunos versículos de la palabra de Dios solamente para recordar, hermanos, la actividad permanente que Satanás tiene contra los hijos de Dios y contra los seres humanos, contra toda persona. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y versículo 10, Jesús dijo estas palabras: el ladrón, y aquí lo aplicamos a Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vocación de Satanás está aquí claramente descrita. Ha venido para, dijo Jesús, para robar, para matar y para destruir. Esa es la vocación del enemigo. Y no debemos nosotros de olvidar esa realidad. En la primera carta del apóstol Pedro, Pedro también menciona de la actividad maligna, permanente, que no debemos nosotros de ignorar en nuestro caminar con el Señor. En la primera carta, en el capítulo 5 y el versículo número 8, la palabra de Dios dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, aquí Pedro mismo, que fue el objeto de esta caída por la tentación del diablo, ahora, hermanos, nos revela por el Espíritu Santo esta tremenda verdad. Sed sobrios y velad, que es lo que probablemente Pedro, hermanos, se descuidó de velar en aquel momento de la caída. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oh, amados hermanos, esa es una verdad que nosotros debemos de mantener latente en nuestra vida. La caída de Pedro fue por la actividad diabólica sobre su vida. La tentación sutil que el enemigo, hermanos, muchas veces trae a nuestras vidas. Satanás es hábil. Es hábil. El apóstol Pablo, por otro lado, en una de sus cartas que usted conoce muy bien, pero lo vamos a repetir, en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, él dice en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza significa una trampa, una manera como el enemigo tiende una trampa hacia su objetivo, en este caso el hombre, las personas. Y luego dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces, amados hermanos, la caída de Pedro fue planificada y fue instada por Satanás. No debemos de olvidar esa verdad. Satanás busca la manera como apartarle a usted de la fe
y los que no están en la fe, mantenerlos lejos de Cristo, lejos de la fe, porque sabe el enemigo que en Cristo somos más que vencedores. Que en Cristo tenemos la victoria, hermano, que en Cristo tenemos la salvación, la paz, el gozo, la bendición de Dios. Y eso es lo que no quiere el enemigo, hermanos, en nuestra vida. Él quiere que le imitemos, Él quiere que seamos sus seguidores, quiere que formemos parte del grupo de fracasados, porque Satanás fracasó. Y por supuesto que él está tratando de ganar adeptos que le sigan a ese grupo de fracasados. Pero usted y yo, hermanos, en Cristo hemos salido de ese mundo. En Cristo Dios nos ha levantado, Dios nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho sus hijos. En Cristo Jesús usted y yo tenemos vida eterna, vida abundante, y debemos de permanecer, hermanos, con ese pensamiento continuo. Mire, se dice que de la Fuerza Armada de la nación de Israel, una de las características de los soldados y de la Fuerza Armada en sí, de la nación de Israel, es que están en guardia las 24 horas del día. Ellos están entrenados, están adiestrados con esa mentalidad de que están en alerta las 24 horas del día. Para ellos no hay tiempo de relajación, no hay tiempo de decir, bueno, nos vamos a tomar un momento de descanso del pensamiento de la alerta. ¿Por qué? Porque ellos saben que en cualquier momento hay ataques de los enemigos. Entonces, hermanos, de igual manera, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de estar completamente, hermanos, seguros y con esa mentalidad de guerrero de Cristo, de estar en alerta las 24 horas del día. Satanás, hermano, fabricó y ejecutó la caída de Pedro. Y eso lo anticipó el Señor Jesús. Pero por otro lado, hermanos, cuando Jesús le declara estas palabras a Pedro, y este es el segundo factor que para mí causó la caída de Pedro, en el versículo 33 dice, y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Yo veo, hermanos, aquí una actitud, digamos, autosuficiente, una actitud de mucha confianza en sí mismo. Creo que si Pedro hubiera tenido una actitud diferente, le hubiera dicho, Señor, gracias por orar por mí, gracias, Señor, porque yo sé que tú me guardas, ayúdame para no caer. Pero la reacción de Pedro, hermano, fue una reacción muy autosuficiente, muy arrogante. Le dijo, Señor, yo ya me propuse seguirte y ser fiel a ti, y si es necesario enfrentar la muerte, lo voy a hacer, con gusto. Pero detrás de esa declaración, que aparentemente era una declaración, hermanos, de determinación y de fidelidad, probablemente estaba escondido ahí la autosuficiencia. Cuando nosotros nos creemos fuertes, cuando nos creemos que no vamos a caer, no vamos a fracasar, no vamos a cometer errores, hermanos, es un terreno muy peligroso cuando confiamos en nosotros mismos. La palabra de Dios, y aquí le voy a leer algunos versículos así de la Escritura con respecto a este punto, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 12. La palabra dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este versículo está dentro del contexto que Pablo señala aquí o recuerda la manera como el pueblo de Israel allá en el desierto cayeron en el fracaso porque murmuraron contra Dios, es decir, hubo incredulidad, murmuración y muchas cosas. Este pueblo que tenía la bendición de Dios, que había sido llamado con poder, había sido sacado con poder de Egipto, hermanos, pero en el camino ellos se descuidaron de su relación de fe con Dios. Lo mismo sucede en nuestra vida hoy. Así que aquí, dentro de este contexto, el Señor nos dice a usted y a mí, así que el que piensa estar firme, o sea, aquel que tiene ese pensamiento como Pedro, probablemente Pedro le contestó al Señor de manera ligera, Señor, voy a ir contigo hasta la muerte.
pero realmente no tenía esa afirmación en su espíritu, en su corazón, de mantenerse fiel a Cristo, no importa cuál fueran las consecuencias. Hermanos, es necesario que nosotros afirmemos nuestra confianza no en nuestra capacidad, sino en la capacidad de Dios. De otra manera podríamos decir: Señor, ayúdame a no caer. Guárdame, Señor, fortaléceme, Padre, para no ceder a la tentación, para mantenerme firme, Señor, en la fe, amarte a ti sobre todo, Padre. Aun cuando vinieran con una oferta de dinero, una oferta de hacerme rico y famoso de hoy a mañana, Señor, ayúdame para no ceder mis convicciones, Señor, a amarte, a guardar la santidad, la fe, esa vida, Señor, de consagración. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por otro lado, también en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, vamos a ir ahí. La palabra de Dios es maravillosa, hermanos, cómo nos enseña el Señor para que usted y yo podamos vivir en bendición y en victoria. Capítulo 5 y versículo 1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice: estad pues firmes en la libertad en la cual Cristo nos hizo libres. Estad firmes en la libertad. Es decir, Dios nos habla de esa firmeza, hermanos, en la fe. Y en el capítulo 6 y versículo 1, vea lo que dice acá: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos estos versículos que hemos leído, hermanos, nos dicen, nos hablan de que es necesario que usted y yo, nuestra seguridad de ser fiel a Dios, que no descanse en nuestra fuerza, que no descanse en nuestra autosuficiencia. Hermanos, nunca debemos nosotros de sentirnos lo suficientemente fuertes, hablando humanamente, para no ceder a las tentaciones o para mantenernos firmes en la fe en nuestras propias capacidades. Eso fue lo que pasó con Pedro. Por una parte, el diablo lo atacó, como nos ataca a todos los días, y pone trampas, hermano. Pero también la actitud autosuficiente de Pedro contribuyó para esta caída. La Biblia nos dice que debemos de guardarnos, hermanos, de la arrogancia, debemos de guardarnos de la autosuficiencia, debemos de guardarnos, hermanos, del orgullo, de la vanidad de nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8 y versículo 6, les leo esta palabra, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En este caso, ocuparse de la carne lo aplico en el sentido de confiar en uno mismo, en la autosuficiencia humana. Confiar en uno mismo, hermanos, va a traer muerte tarde o temprano, va a traer fracaso en nuestra vida, en los negocios, en el matrimonio, en el servicio a Dios, en nuestra vida personal, hermanos, las cosas personales. Vamos a fracasar cuando descansamos en nuestra autosuficiencia. Diferente es cuando confiamos en Dios. Dice: el ocuparnos del Espíritu traerá vida y paz. Cuando usted y yo confiamos en el Señor, Él nos va a ayudar, Él nos hace fuertes, Él potencia nuestras debilidades cuando estamos confiando en Él. En el libro de Proverbios, el capítulo 16, también quiero leerles acá este versículo que me atrajo mucho acerca de cómo golpea al Señor, hermanos, el no confiar definitivamente en nuestras capacidades. Proverbios 16 y versículo 15, dice: en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como, bueno, no es este el versículo que quería leer, a lo mejor lo anoté mal, pero lo que dice prácticamente, lo que quería leerles es que, hermanos, la soberbia, la altivez de espíritu, es un enemigo fatal contra la vida del Hijo de Dios, del cristiano, de los siervos del Señor.
Y eso debemos de nosotros sacarlo de nuestro corazón. No debemos de confiar, hermanos, en nosotros mismos. Tenemos que aprender a confiar en la gracia de Dios, en el poder del Espíritu Santo, que es el que nos ayudará, hermanos, a mantenernos firmes en la fe, no por nuestras capacidades, sino por la capacidad de Dios. Entonces, en segundo lugar, Pedro cayó por la tentación de Satanás y cayó por una actitud de autosuficiencia. Ahora, veamos la última parte. La última parte tiene que ver con la restauración y las nuevas oportunidades que Dios le dio a Pedro. Vea qué lindo, hermanos, lo que leímos acá. Cuando el Señor le anticipa a Pedro la caída, luego le dice en el versículo 32, pero yo he rogado por ti. Amado hermano, aquí está el primer punto de la restauración. Dios nunca nos ha abandonado. A pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras actitudes, a pesar de nuestros fracasos en el ministerio, en el matrimonio, en los negocios, en el trabajo, en cualquier área que sea, hermanos, Dios siempre está con nosotros. Este es un principio maravilloso para ver la restauración. Jesús le dice, pero yo he orado por ti. En otras palabras, tú vas a fracasar, pero yo no te voy a abandonar. Yo te voy a ayudar. Yo estaré contigo. Yo voy a fortalecerte. Te voy a dar una nueva oportunidad. Hermanos, y eso es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Probablemente nos sintamos culpables de haber fracasado como el hijo pródigo, culpables de haber deshecho la bendición del Padre, de haber fracasado en la vida. Sin embargo, Dios nos dice en esta mañana, pero yo he rogado por ti. Dios, Jesús, está con nosotros, mis hermanos. Ese es el primer paso para la restauración. Saber, entender por el Espíritu, hermanos, que Dios no nos ha abandonado, que Jesús siempre está a nuestro lado. Por otro lado, otra cosa importante es, hermanos, que el Señor le dice, para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El apóstol Pedro, hermanos, después de su caída, de su fracaso, él lloró, dice la Biblia, amargamente, es decir, que él tuvo una experiencia yo diría, de arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento por haberle fallado al Señor, pero ese arrepentimiento lo llevó, hermanos, a la restauración. Conocer que Jesús está con nosotros, primer paso para la restauración. Segundo, hermanos, el arrepentimiento. Reconocer que le hemos fallado a Dios, reconocer que hemos fallado a una segunda o tercera persona. Pedir perdón. Esos son pasos importantísimos para la restauración. Confiar en el Señor, a pesar de los fracasos, a pesar de las dificultades, confiar en el Señor. Son pasos importantes que nos van a conducir, hermanos, a la restauración de nuestra fe, la restauración de nuestro caminar con Dios, si nosotros lo hacemos con sinceridad. Dios quiere, hermanos, que cada una de las vidas que son tocadas por Él sean restauradas y bendecidas. Y ahí estamos nosotros. Nosotros anhelamos la bendición de Dios en nuestra vida porque sabemos que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y así, hermanos, como el hijo pródigo volvió a casa y el Padre extendió sus brazos de misericordia para recibirlo y para restaurarlo y bendecirlo, así también Dios hoy en día, hermanos, Él quiere que nosotros vengamos a Él, que nos gocemos de lo que Dios, hermanos, ha preparado para nuestra vida, porque Dios está con nosotros. La restauración del creyente traerá nuevas oportunidades. Así como para Pedro, ¿qué implicó? Que el Señor lo levantó como un gran apóstol, le dio autoridad y bendición para bendecir a la iglesia y a muchas almas, muchas vidas, a través de su restauración. De la misma manera, hermanos, Dios lo hará con usted y conmigo hoy en día. Él nos restaura, Él nos bendice, Él, hermanos, hace a través de su poder que nuestra vida sea una vida de bendición para muchos. Y eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Dios amado, porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Gracias, Señor, porque si es cierto que el hijo pródigo
Señor, fracasó en su caminar contigo, Señor, a través de lo que ilustra la parábola. Pero, Señor, gracias porque tú, mi Dios, extendiste tus brazos de misericordia para restaurarlo, Señor, y para darle nuevas oportunidades, como lo hiciste también con Pedro, Señor, en su fracaso. Tú le diste una oportunidad, Padre, de restauración y de bendición. Y así pido, mi Dios, para cada uno de mis hermanos. Probablemente hay algunos, Señor, que se sienta culpable, Padre, por haber fracasado en algún área de la vida, por haber malgastado, Señor, las bendiciones que tú pusiste en sus manos en algún momento determinado, Padre, o la manera como ha administrado su propia vida. En fin, hay muchas cosas, Señor, que nos pueden traer a la bancarrota espiritual o a la bancarrota económica. Pero, Señor, te pido que así como tú, mi Dios, restauraste, Padre, a Pedro, restauraste, Señor, la ilustración del hijo pródigo, así también, Señor, lo hagas con cada uno de nosotros, Padre amado, porque en nuestro corazón está, mi Dios, honrarte por todo lo que tú eres y por todo lo que tú haces. Señor, te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos varones, su familia, Señor, sus matrimonios, sus hijos, Padre, que proveas para toda necesidad, mi Dios, y que nos enseñes a caminar contigo, Padre. Si hemos fracasado en algún área de la vida, que podamos aprender, Señor, de ese fracaso y sobre todo saber, mi Dios, que no todo está perdido, que tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Señor amado, bendice a tu pueblo, mi Dios. Gracias por permitirnos el compartir la palabra y te ruego, mi Dios, que sigas ministrando a cada uno de tus hijos, Señor, llevándonos a ese bien mayor, que es el bien de la salvación. Dios amado, gracias, en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos la gloria. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Les animamos a seguir adelante. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios está con nosotros y nos ayudará, nos dará las fuerzas para seguir adelante y cumplir, hermanos, el sentir y el deseo de su corazón como hijos de Dios. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios me los bendiga, que tengan un día maravilloso, que la gracia de Dios les asista en medio de toda la adversidad en que vivimos. No olvidemos que el Señor está con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por haber estado en sintonía de esta transmisión.